Imagina que vuelas sobre el Amazonas cuando de pronto algo abajo comienza a moverse. Una serpiente enorme, tan gruesa como un automóvil, se estira por decenas de metros y parece ocupar la mitad del río. Así es exactamente como se ven los videos virales sobre la anaconda más grande del mundo. Obtienen millones de vistas, pero hay un problema. Casi todos son falsos. ¿Por qué funcionan tan bien estos montajes? Porque el Amazonas realmente es hogar de algunas de las serpientes más grandes del planeta. Y para la imaginación humana eso todavía no es suficiente. Queremos un monstruo del tamaño de un río, la antigua Yakumama de 60 metros de las leyendas, que voltea canoas de un solo movimiento, aunque sea solo en la pantalla del teléfono. Hoy en día, muchos comentarios ya dicen que no pueden distinguir si un video fue generado por una IA o si es real. Por eso el verificador de hechos se vuelve necesario. La serpiente más grande documentada pesa 97 kilos y medio y mide 5 metros con 21 centímetros de largo. Existen rumores de anacondas que alcanzan los 12 metros, pero esas afirmaciones se hicieron sin estándares de medición modernos, y los científicos las miran con escepticismo. Así que la próxima vez que veas un video donde una serpiente cubre la mitad del ancho del Amazonas, significa que el creador está usando herramientas de generación de video con mucha habilidad. En las tranquilas y ondulantes colinas del centro-sur de Francia, ocurrió algo extraño que aún deja perplejos a los expertos. Entre 1764 y 1767, una criatura vagaba por los bosques y campos de Gévaudan. No era un depredador cualquiera, sino algo tan extraño, tan implacable, que rápidamente se convirtió en leyenda. La gente lo describía como mitad lobo, mitad monstruo. Algunos afirmaban que era más alto que la cintura de un hombre, con pelaje rojizo, vetas negras en el lomo y dientes demasiado grandes para cualquier cánido normal. No se trataba de un simple animal díscolo. La criatura atacaba una y otra vez, y los testigos comenzaron a describir un comportamiento que no correspondía exactamente a ningún depredador conocido. No temía a los disparos, parecía sobrevivir a heridas que deberían haberlo matado, y mostraba una inteligencia que parecía antinatural. Evitaba trampas, cambiaba de ubicación y regresaba semanas después, a menudo más agresivo que antes. En aquel entonces, el propio rey de Francia envió cazadores profesionales para abatir a la bestia. Trajeron rifles, perros, equipos enteros. Se disparó a los lobos y se los hizo desfilar por las ciudades, pero los ataques continuaron. Los lugareños comenzaron a sospechar que no se trataba de un animal normal. Algunos susurraban que se trataba de una criatura mítica, un cambiaformas o incluso un ser maldito. Otros creían que había sido criado o creado, tal vez incluso escapado de una colección secreta. Las teorías modernas han intentado determinar si se trataba de un león escapado de la colección privada de alguien o de un lobo mutante, pero estas ideas se quedan cortas al profundizar. La criatura se movía de una forma que los grandes felinos no pueden, y ningún zoológico ni circo ambulante reportó jamás la desaparición de un león. Aún más curioso, algunos investigadores modernos descubrieron que la criatura podría haber trabajado con un humano. Había indicios de que alguien la guiaba, avistamientos de una figura cercana justo antes de que atacara. De ser cierto, esto abre una escalofriante posibilidad. ¿Era la bestia de Gévaudan un depredador natural o estaba controlada? En las profundidades de las brumosas selvas tropicales de Sumatra, los rastreadores han seguido huellas que no coinciden con las de ningún animal conocido, cortas, de aspecto humano y con una marcha bípeda espaciada. Los lugareños llaman a la criatura Orang Pendek, que significa persona baja. Pero esta no es una leyenda transmitida solo por los ancianos. Exploradores, científicos y fotógrafos de vida silvestre modernos se han unido a la búsqueda y muchos se marchan convencidos de que algo anda mal. Testigos oculares describen un pequeño humanoide de entre 1 y 1,5 metros de altura, cubierto de pelo oscuro, con brazos poderosos y una postura erguida. Se mueve rápidamente por la densa jungla, desapareciendo antes de que las cámaras puedan enfocar. Lo fascinante es la coherencia de los informes, desde las tribus indígenas de Sumatra hasta los colonos holandeses, e incluso los biólogos modernos. Se han moldeado y analizado las huellas. Se han recogido muestras de pelo y no se ha encontrado ninguna coincidencia con orangutanes, gibones ni ninguna especie conocida. Algunos expertos sugieren que podría ser un pariente superviviente del Homo floresiensis, la especie conocida como hobbit, descubierta en una isla cercana. Este antiguo humano medía aproximadamente 1 metro de altura y vivió hace miles de años. Sin embargo, en Sumatra, las descripciones coinciden asombrosamente bien. El bosque donde se dice que vive es uno de los lugares menos explorados que quedan en la Tierra. Valles infinitos, copas de los árboles intactas y regiones remotas que ni siquiera los satélites alcanzan a ver. Condiciones perfectas para la supervivencia de una especie oculta. Aunque la ciencia convencional aún etiqueta al orangután pendek como un críptido, un número creciente de investigadores argumenta que podría ser uno de los últimos reductos supervivientes de parientes humanos arcaicos. En otras palabras, no estamos solos en la cima de la escala evolutiva. Todavía no. En el corazón de la Amazonía, se rumorea la existencia de una criatura imponente que se mueve entre los árboles como una pesadilla andante.
Conocida como el mapinguari, se la ha descrito como una bestia de 2 metros de altura con pelaje enmarañado, patas hacia atrás y un único ojo deslumbrante en medio de la cabeza. ¿Y lo peor? Huele tan mal que incluso los animales huyen antes de ser vista. Tribus locales de Brasil y Bolivia han hablado de ella durante generaciones. No como un mito, sino como una realidad. Los cazadores regresan con historias de haber visto a la criatura desde la distancia, siempre lo suficientemente lejos como para dudar, pero lo suficientemente cerca como para helar la sangre. Algunos dicen que es un guardián del bosque. Otros piensan que es algo mucho más antiguo, abandonado cuando el mundo aún era salvaje y extraño. Los biólogos han intentado explicar la existencia del mapinguari, sugiriendo que podría ser un perezoso mal identificado. Pero esa teoría no se sostiene cuando se oye hablar de sus monstruosas garras, su rostro correoso o el rugido estridente que se ha reportado resonando en selvas remotas. Algunos criptozoólogos creen que podría tratarse de un perezoso terrestre que nunca se extinguió, una criatura que convivió con felinos dientes de sable y mamuts. De ser así, habría tenido miles de años para adaptarse y esconderse. ¿Una extraña coincidencia? Imágenes satelitales de la Amazonia han revelado áreas tan densamente forestadas que los humanos nunca han pisado esas zonas. Y dentro de esas verdes sombras, la vida continúa intacta, tal vez incluso prehistórica. Científicos que estudian la zona han descubierto especies animales completamente nuevas tan solo en los últimos años. Así que, si el mapinguari existe, no sería la primera vez que la Amazonia guarda un secreto tan grande. En los densos bosques de Filipinas, a veces se ven sombras altas que se mueven silenciosamente. Los lugareños dicen que no es el viento ni la fauna, sino el capre. Con una altura de casi 3 metros, se dice que esta figura peluda y humana vive en antiguos valetes o mangos, observando a los viajeros y ocasionalmente revelándose a quienes se acercan demasiado. A diferencia de otras criaturas, el capre no se describe como abiertamente hostil. En cambio, observa, a veces siguiendo a la gente, a veces moviendo objetos fuera de su alcance, como un travieso guardián del viejo mundo. Lo que lo hace aún más inquietante es su supuesta costumbre de fumar un puro hecho con brasas, llenando el aire nocturno con el aroma de hojas quemadas y algo más. Poco natural. Durante siglos, las familias rurales han construido casas sobre pilotes o evitado por completo ciertos árboles. Todo para no molestar al capre. Aldeas enteras relatan las mismas experiencias. Pasos pesados, risas profundas provenientes de la oscuridad y la inquietante sensación de ser observado incluso cuando no hay nadie cerca. Los escépticos dicen que es folclore, pero algunos creen que es más que eso. Quizás un remanente de ancestros humanos tempranos o una especie de primate nocturno nunca catalogada por la ciencia. Los informes siempre provienen de zonas remotas y menos desarrolladas, que aún se aferran a antiguas creencias y quizás a antiguas realidades. Curiosamente, incluso visitantes de fuera del país han reportado avistamientos similares sin conocer de antemano la leyenda. Algunos juran haber visto algo subir a los árboles que no era humano, pero tampoco era exactamente animal. Existe una teoría discreta de que el capre está vinculado a algo incluso más antiguo que la historia. Una reliquia de un mundo que aún persiste en lugares que rara vez buscamos. Un mundo que quizá no quiera ser encontrado. A las afueras de Cincinnati, cerca del pequeño pueblo de Loveland, Ohio, se ha avistado algo extraño acechando cerca de las riberas. Testigos describen una criatura humanoide de alrededor de 1,25 metros de altura, con piel curtida, ojos saltones y rasgos distintivos de rana. Camina sobre 2 patas y ha asustado a policías, conductores y lugareños durante décadas. El primer avistamiento importante ocurrió en la década de 1970, cuando 2 policías, observadores entrenados, se encontraron con la criatura en noches distintas. Uno incluso sacó su arma y le disparó, afirmando que saltó una barandilla y desapareció en el agua. Ese incidente no se descartó como una fantasía. Se presentó un informe y a día de hoy sigue formando parte de los archivos de casos sin explicación de Ohio. Lo que le da al hombre rana su perdurabilidad es la veracidad de los avistamientos. No provienen de leyendas urbanas ni rumores vagos. Son específicos, físicos y extrañamente consistentes. La mayoría de los informes muestran a la criatura erguida cerca de puentes o arroyos, a menudo paralizada antes de huir a las sombras. Algunos investigadores han especulado que podría tratarse de un anfibio mutante o de una especie acuática aún no descubierta que se adaptó a caminar sobre la tierra. Otros creen que podría estar vinculado al folclore nativo americano sobre espíritus del agua o cambiaformas que habitaron la región. Hoy, Loveland abraza la leyenda, pero bajo la diversión se esconde algo más curioso. Nunca se confirmaron engaños, ni se encontraron trajes ni accesorios. Para un críptido tan extraño, el rastro permanece inusualmente limpio y las preguntas siguen sin respuesta.
En las gélidas aguas negras cercanas a la Antártida, lejos de tierra firme, tripulaciones balleneras japonesas han reportado haber visto algo enorme, blanco pálido, humanoide y silencioso. Lo llaman ningen, que significa humano en japonés, pero no se trata de un hombre común. Los testigos lo describen como de más de 18 metros de largo, con un rostro vagamente humano, brazos largos y sin huesos visibles, como un titán fantasmal deslizándose por el mar. Los primeros informes comenzaron a surgir de los diarios de la tripulación a finales del siglo XX. Lo que siguió fueron fotos, videos y lecturas de sonar que insinuaban algo grande moviéndose justo debajo de la superficie. Algunas imágenes muestran una forma blanca moviéndose en las profundidades, pero nunca con la suficiente claridad como para confirmar de qué se trata. Lo que distingue al ningen de otros monstruos marinos es su forma. ¿No parece un pez? No nada como una ballena. Su forma es demasiado simétrica, demasiado humana, y eso es lo que lo hace tan inquietante. Algunos criptozoólogos creen que podría tratarse de un invertebrado de aguas profundas aún no descubierto o de un calamar gigante evolucionado con camuflaje adaptativo. Otros sugieren que podría ser una anomalía biológica causada por las presiones extremas y el aislamiento de los océanos polares. Pero luego está la otra teoría, la que se rumorea en foros nocturnos e hilos de conspiración, que el ningen podría no ser natural en absoluto, que podría ser un remanente de algún proyecto oculto o algo antiguo despertado por el derretimiento de los casquetes polares. Sobre todo porque los avistamientos tienden a concentrarse en zonas marinas restringidas por el gobierno. Nadie lo ha capturado, nadie ha recuperado un cuerpo, solo fotos borrosas, extraños pitidos del sonar y los escalofriantes informes de hombres que juran haber visto algo que no pertenece a nuestro mundo. En Sudáfrica y las regiones vecinas, muchos aún creen en una criatura invisible, pero profundamente temida. Se llama Tikoloshe, un pequeño ser humanoide que, según se dice, tiene rasgos arrugados, dientes afilados y una extraña capacidad para desaparecer. El miedo está tan arraigado que muchas personas colocan sus camas sobre ladrillos para evitar que los alcance mientras duermen. Se cree que el Tikoloshe aparece de noche, a menudo invisible para la mayoría, pero capaz de causar desgracias, enfermedades o extrañas parálisis. Las descripciones varían ligeramente, pero casi todos los relatos coinciden en algunos detalles. Es breve, rápido y está asociado con rituales oscuros o inquietud espiritual. Los antropólogos han intentado explicarlo como parálisis del sueño o una expresión cultural de ansiedad. Pero la consistencia de los avistamientos en diferentes regiones, tribus y décadas sugiere algo más. Curiosamente, en algunas zonas, las grabaciones de seguridad y las cámaras de vida silvestre han captado formas fugaces que se asemejan a una figura arrastrándose o agachada, justo en el borde del encuadre. Nada concluyente pero suficiente para sorprender. Lo que aumenta el misterio es que la criatura suele describirse como física y sobrenatural, capaz de atravesar paredes y aún así dejar huellas. Algunos lo llaman un poltergeist encarnado, otros creen que podría ser un ser primigenio que la ciencia no ha reconocido. Sea cual sea la verdad, la creencia en los Tikoloshe es tan fuerte que moldea costumbres domésticas enteras, incluso en las ciudades modernas. No es superstición, es algo más profundo, algo con lo que la gente convive aunque no siempre hable de ello. Llegan a la orilla sin previo aviso. Enormes, malolientes y sin forma masas de carne, algunas del tamaño de un coche pequeño, otras de más de 9 metros. Se llaman globsters y han aparecido en costas de todo el mundo, Tasmania, Terranova, Chile e incluso California. Sin huesos, sin ojos visibles, sin cabeza clara, solo hebras de tejido gomoso y un olor que no se puede olvidar. Lo que los hace tan extraños es que no hay dos iguales. Algunos parecen cubiertos de pelo o fibras similares a la piel, otros parecen latir o supurar petróleo. Los biólogos marinos han intentado identificarlos. Muchos globsters se descartan como cadáveres de ballenas en descomposición o restos de calamares gigantes, pero no todos encajan en esa explicación. El caso más famoso, la mancha chilena de 2003, se creyó originalmente que era un monstruo marino. Las pruebas de ADN años después apuntaron a tejido de ballena, pero solo después de que la muestra se hubiera degradado. Y algunos hallazgos siguen siendo totalmente inconclusos. Los globsters siguen apareciendo. El fondo oceánico aún está prácticamente inexplorado y lo que habita allí podría ser más extraño que todo lo que hemos catalogado hasta ahora. Algunos criptozoólogos creen que se trata de mutaciones fallidas, restos de criaturas de aguas profundas arrastradas por corrientes o terremotos submarinos. Otros creen que son señales de algo mayor, leviatanes desconocidos que están desapareciendo debido a la actividad humana o a cambios ambientales. En cualquier caso, nos muestran un hecho claro: el océano aún esconde cosas que no estamos listos para explicar. Esta imagen ha impactado a Internet. Soldados armados rodean lo que parece una criatura humanoide, extremidades pálidas e hinchadas, piel estirada y un rostro que no parece humano. La foto afirma ser un video militar filtrado de una operación remota. Pero nadie sabe dónde. Nadie sabe cuándo. Algunos dicen que es solo utilería de un set de rodaje abandonado. Otros creen que es algo real, algo que el público nunca debió ver. Sea lo que sea, no parece falso y definitivamente no parece humano.
En 1954, algo apareció en la costa de la isla de Cambay, Inglaterra, con aspecto de otro mundo. De aproximadamente 1 metro de largo, rojizo y de piel correosa, tenía extremidades gruesas, un rostro vagamente humano y branquias. Las autoridades locales recogieron el cuerpo y de repente desapareció. Menos de un año después apareció otro cadáver similar. Esta vez medía 1,5 metros de largo, con las mismas características inusuales. Una vez más, no hubo una conclusión clara. Algunos informes indicaban que tenía patas diseñadas para caminar, no para nadar. Otros afirmaban que su cuerpo contenía elementos que no se encuentran en ninguna especie marina conocida. Aunque los científicos de la época desestimaron los hallazgos, nunca se hizo pública una autopsia exhaustiva. Desde entonces han circulado rumores de que ambas criaturas fueron tomadas discretamente para su estudio y que se mantuvo al público en la ignorancia. Las teorías van desde un rape mutado hasta un prototipo anfibio de un experimento militar fallido. Otros lo relacionan con una extraña actividad sísmica que ocurrió cerca de la costa aproximadamente al mismo tiempo. Tal vez algo se alteró, algo que no debía llegar a la superficie. Hoy en día, el monstruo de la isla Cambay sigue siendo un misterio enterrado en la historia local y en titulares dispersos. Sin respuestas claras, sin descubrimientos posteriores. Solo la imagen inquietante de algo que no es del todo humano, ni del todo animal, que aparece en un lugar que no le corresponde. Y eso es lo que perdura. Si ocurrió una vez, ¿quién dice que no volverá a ocurrir? En 1973, el pequeño pueblo de Enfield, Illinois, fue sacudido por uno de los reportes de criaturas más extraños en la historia de Estados Unidos. No era solo una sombra o un aullido en la noche. La gente lo vio. Se presentaron denuncias policiales, se dispararon escopetas, y lo que describieron desafiaba la creencia. Una criatura baja y musculosa con 3 patas, ojos rojos brillantes y pequeños brazos que terminaban en garras. Todo comenzó cuando los gritos de un niño pequeño hicieron que su familia corriera hacia la puerta principal. Allí, justo afuera, una figura agachada los miraba fijamente. Momentos después, la criatura se alejó dando saltos, no caminando, sino rebotando como una especie de robot defectuoso. Esa misma noche, otro lugareño reportó exactamente lo mismo. Esta vez arañó la puerta antes de desaparecer en los campos oscuros. El diseño de 3 patas no era una metáfora. Los testigos insistieron en que tenía una tercera pata centrada en la zona del pecho que usaba para mantener el equilibrio o la velocidad. Dejó extrañas huellas de 3 dedos en el barro que no coincidían con las de ningún animal nativo de la región. Las autoridades investigaron, pero no encontraron nada. Ni disfraz, ni bromista, ni explicación. El pueblo volvió a quedar en silencio, pero solo después de varios avistamientos más durante las semanas siguientes. Los escépticos intentaron vincularlo con un canguro fugitivo o un simio salvaje. Pero eso no explica las huellas, el brillo ocular ni su extraña forma de moverse. Algunos criptozoólogos creen que podría haber sido un ser mutado, algo deformado por la exposición ambiental o incluso de origen interdimensional. Esa tercera pata, tan extrañamente colocada y funcionalmente extraña, sigue desconcertando incluso a los investigadores más perspicaces. Fuera lo que fuese, el horror de Enfield apareció y desapareció sin dejar rastro. Y quienes lo vieron, nunca han cambiado su historia. En el calor y la humedad de las tierras bajas de Carolina del Sur, algo extraño surgió de entre las sombras en 1988. Cerca del pantano Escape Ore, un adolescente que cambiaba una llanta pinchada a altas horas de la noche fue emboscado por lo que describió como una criatura de 2 metros de altura, cubierta de escamas verdes, ojos brillantes y largas garras que rasgaban el metal como si fuera papel. El incidente desató el pánico y provocó más avistamientos. Durante las semanas siguientes, otros agricultores, conductores e incluso un par de agentes locales se presentaron. Todos describieron lo mismo. Una figura reptil bípeda, rápida, agresiva y diferente a cualquier criatura nativa de la zona. Se encontraron marcas de llantas y arañazos de garras en el auto del adolescente. La policía inició una investigación, pero nunca se encontró ninguna explicación. Ningún lagarto, caimán u oso coincide con la descripción física o el comportamiento. Con el tiempo, la criatura adquirió el estatus de mito local, pero muchos aún creen que es real. Algunos creen que se trata de un reptil mutado, resultado de vertidos químicos o experimentos secretos en pantanos cercanos. Otros apuntan a leyendas nativas americanas sobre espíritus del pantano o dioses serpiente como posibles orígenes de los avistamientos. Lo que hace que este caso sea difícil de ignorar es la gran cantidad de informes consistentes en un corto periodo de tiempo, todos describiendo el mismo grotesco híbrido de hombre lagarto. No fueron solo rumores, salió en las noticias, y las agencias estatales incluso presentaron informes, aunque discretamente. Incluso décadas después, el hombre lagarto no ha desaparecido por completo. De vez en cuando se encuentran huellas, se ven sombras moviéndose a lo largo de la orilla, y hasta el día de hoy, los lugareños saben que no es recomendable caminar solos por el pantano Escape Ore de noche. En la primavera de 1977, en la tranquila ciudad de Dover, Massachusetts, 3 adolescentes distintos, sin ninguna conexión entre ellos, reportaron el mismo suceso inexplicable en un periodo de 48 horas. Era pequeño, pálido, con una cabeza enorme y brillantes ojos naranjas. Dedos largos, sin boca y piel suave y sin vello.
No caminaba, se arrastraba rápido por muros de piedra y senderos boscosos, y dejó tras de sí un escalofrío insoportable. Lo llamaron el demonio de Dover y por un momento se convirtió en noticia nacional. La policía tomó a los adolescentes en serio. Sus bocetos coincidían con asombrosa precisión y ninguno de ellos había hablado antes de los informes. Los avistamientos ocurrieron en diferentes lugares de la ciudad, cerca de puentes, bosques y carreteras tranquilas, pero todos encajaban en la misma cronología y descripción. La criatura no parecía agresiva, simplemente fuera de lugar, silenciosa, observando, y luego desapareció. Algunos lo compararon con los grises de la tradición extraterrestre, aunque no se comportó como un encuentro extraterrestre típico. Otros lo relacionaron con el folclore sobre espíritus del bosque o seres elementales. Aún así, los escépticos lo descartaron como un animal mal identificado o una broma colectiva. Pero incluso después de un interrogatorio exhaustivo, ninguno de los testigos se arrepintió. Es más, ninguna otra criatura coincide con la descripción. Ni un mapache, ni un búho, nada de la naturaleza salvaje de Massachusetts. Y después de esas 2 noches, el demonio de Dover desapareció tan rápido como apareció para no volver a ser visto. No atacó, no dejó marca. Simplemente apareció, nos miró fijamente y desapareció, casi como si nos estuviera observando. Suena a broma hasta que ves las imágenes. En el año 207, el propietario de una casa en Fresno revisó su cámara de seguridad y encontró algo inexplicable. Un par de piernas blancas, como palos, caminaban torpemente por el césped sin torso, brazos ni cabeza. Solo 2 extremidades largas, con un movimiento deslizante y espeluznante. Desde entonces, la criatura, o lo que sea, se conoce como el loro nocturno de Fresno. No apareció solo una vez. Figuras similares han sido grabadas en video en el Parque Nacional de Yosemite y otras partes de California. Todas parecen flotar o caminar como patos, aparentemente hechas de tela o niebla, como salidas de un sueño. Los escépticos intentan justificarlo como marionetas o efectos especiales. Pero las imágenes se han analizado varias veces, y aunque ningún veredicto es concluyente, la mayoría coincide en que no hay evidencia clara de edición, cableado ni efectos digitales. Lo que se ve en la cámara realmente estaba allí. Algunos creen que los loros nocturnos son unidades de reconocimiento extraterrestre. Otros dicen que son espíritus de la naturaleza o viajeros dimensionales. Sus piernas se asemejan a zancudos o incluso a tallas tradicionales de los nativos americanos, lo que lleva a algunos a pensar que son símbolos antiguos que cobran vida. Lo que los hace tan inquietantes no es la violencia ni la agresión, sino su simplicidad. Se mueven con una calma extraña, como si simplemente estuvieran de paso por nuestro mundo. No responden, no persiguen. Simplemente existen, y eso podría ser lo más extraño de todo. Nadie sabe a dónde van ni de dónde vienen. Pero si tu cámara nocturna alguna vez capta algo alto, delgado y caminando sin cuerpo, quizás tú también los hayas visto. A veces las criaturas más extrañas no salen arrastrándose del bosque, sino que aparecen justo a nuestros pies. En el año 208, en una soleada playa neoyorquina de Montauk, apareció un cadáver grotesco. No tenía pelaje, el cuerpo estaba hinchado, tenía garras como las de un pájaro y un pico curvado donde debería haber estado el hocico. Las fotos del llamado monstruo de Montauk se viralizaron al instante. Los científicos se apresuraron a explicar si era un mapache, un perro o incluso una tortuga sin caparazón. Ninguna de las respuestas coincidía del todo, y lo que hizo todo aún más extraño fue su ubicación a solo kilómetros de Plum Island, un hermético centro de investigación animal conocido por experimentar con enfermedades contagiosas. ¿Coincidencia? Algunos no están tan seguros. El cuerpo desapareció, así como así, sin prueba de ADN pública, sin seguimiento. Algunos dicen que fue robado, otros afirman que fue enterrado. Pero hasta el día de hoy todo lo que tenemos es esa única foto y un misterio que se niega a desaparecer. A miles de kilómetros de distancia, en el árido desierto de Atacama en Chile, apareció algo aún más extraño. Un esqueleto de 15 centímetros de largo, con un cráneo perfectamente formado, ojos rasgados y huesos duros que parecían los de un niño, o algo completamente diferente. Llamada Ata, la diminuta figura fue descubierta en el año 203 en una bolsa de cuero detrás de una iglesia abandonada. Parecía algo sacado de la ciencia ficción, un humanoide en miniatura con 10 costillas en lugar de 12 y un cráneo alargado. Las teorías estallaron. ¿Niño extraterrestre? ¿Experimento del gobierno? ¿Anomalía genética? Incluso con la secuenciación moderna del ADN quedan muchas preguntas. Los investigadores concluyeron que tenía ADN humano, pero las deformidades eran extremas y raras. Demasiado raras. Casi antinaturales. Lo que une a estos dos son cuerpos simples que no pertenecen, descubiertos a simple vista y luego explicados con respuestas que nunca satisfacen del todo. La verdad suficiente para calmar la superficie, pero debajo el misterio solo se profundiza.
En la gélida naturaleza del norte de Siberia, un equipo de cazadores de colmillos de mamut se topó con algo que no podían creer que fuera real. Asomando desde el borde de un acantilado de permafrost en deshielo, había una mata de pelo rubio rojizo. No pelo enganchado en una rama, sino una cría de mamut lanudo entera, perfectamente conservada, acurrucada como si aún durmiera. La llamaron Yuka, y lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber sobre la vida en la edad de hielo. Yuka no era un esqueleto. Aún tenía piel, músculos, órganos internos e incluso rastros de sangre. Su pelaje rubio rojizo aún era suave al tacto en algunas zonas. Y lo más sorprendente de todo, su cerebro estaba intacto. Así es, un cerebro que había estado congelado durante casi 40.000 años, preservado en la propia bóveda criogénica de la naturaleza. No estaba fosilizado, era carne. Así de frío, así de remoto y así de intacto es realmente el lugar donde fue encontrada. Lo que hizo a Yuka tan importante no fue solo lo completa que era. Fue lo joven que era cuando murió, alrededor de los 6 u 8 años. Los mamuts, como los elefantes modernos, crecían lentamente. Yuka aún conservaba sus dientes de leche, y los científicos pudieron estudiar cómo se formaban sus huesos, cómo su pelaje crecía en capas según las estaciones, incluso cómo su cuerpo se adaptaba al frío extremo siberiano. Era como mirar a través de una cápsula del tiempo congelada en la vida de una de las criaturas más icónicas de la edad de hielo. Yuka fue descubierta en 2010, pero su conservación fue tan extraordinaria que científicos de todo el mundo la han estado examinando durante más de una década. Han secuenciado partes de su ADN, estudiado su contenido intestinal e incluso han intentado extraer muestras de sangre líquida. No la están clonando al estilo de Jurassic Park, al menos no todavía, pero lo que nos ha enseñado es invaluable. A través de ella aprendemos cómo los mamuts prosperaron en el frío, cómo envejecieron, cómo funcionó su biología y qué estrés ambiental soportaron antes de extinguirse. Y atención, el lugar de su descubrimiento era tan remoto que solo era accesible durante un breve periodo de verano, cuando el permafrost se derretía lo suficiente como para dejar al descubierto unos centímetros de tierra. Sin ese preciso instante, podría haber permanecido oculta otros 10.000 años. Así de frágiles y raros son estos hallazgos. Yuka ahora se encuentra en un laboratorio climatizado donde los investigadores continúan su trabajo, y su historia ha aparecido en museos y documentales. Se ha convertido en un símbolo de la preservación prehistórica no por su fama en vida, sino porque regresó para contar una historia que nadie pensó que jamás se escucharía. En lo profundo del permafrost siberiano, los científicos descubrieron algo que no debería haber sobrevivido ni un solo invierno: 2 cachorros de león cavernario de la edad de hielo tan bien conservados que aún se pueden ver sus bigotes. El primer cachorro, llamado Uyan, fue encontrado por un cazador local de colmillos de mamut. Un año después, se descubrió otro a solo unos metros de distancia. Este segundo cachorro, apodado Spartak, parecía que se hubiera quedado dormido en la nieve el día anterior. Pelaje suave, almohadillas en las patas, garras diminutas e incluso el tejido de su nariz estaba intacto. Los leones cavernarios fueron depredadores de la cima durante la edad de hielo, más grandes que los leones africanos actuales y cubiertos de un pelaje grueso, vagaban por las estepas gigantescas de Eurasia y cazaban presas gigantes. Hasta estos descubrimientos teníamos huesos, dibujos rupestres y algunos mechones de pelo, pero de repente estábamos mirando a cachorros de la edad de hielo en condiciones casi perfectas, preservados por el congelador de la naturaleza durante más de 28.000 años. Uno de los detalles más fascinantes fue lo pequeños que eran los cachorros cuando murieron con apenas unas semanas de vida. Las tomografías computarizadas revelaron sus órganos internos, dientes sin desarrollar y huesos frágiles. Los científicos creen que murieron en el derrumbe repentino de una cueva o posiblemente por una inundación de permafrost que los selló antes de que comenzara la descomposición. En cierto modo, fue esa tragedia la que nos dio la oportunidad de conocerlos decenas de miles de años después. Estos cachorros brindaron a los investigadores información excepcional sobre cómo nacieron los leones prehistóricos, su velocidad de crecimiento y qué rasgos los diferenciaban de los leones modernos. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Panthera spelaea, la especie ahora extinta de león cavernario. Esta especie fue antaño la reina del mundo nórdico, pero pocos esperaban que apareciera con tanta claridad, tan intacta. El descubrimiento despertó interés mundial y los museos se apresuraron a exhibirlos. Pero para los científicos, la atención se centró en los datos: patrones de pelaje, isótopos en sus dientes, composición muscular, todo lo cual ayudaba a delinear su dieta, estilo de vida y hábitat. Es como obtener el plano completo de un depredador perdido en el tiempo. Y si hay cachorros tan bien conservados, ¿qué más podría haber bajo la siguiente capa de escarcha derretida? En la ventosa tundra ártica del valle del río Yana, en Siberia, un descubrimiento en 2011 dejó atónitos a los paleontólogos. Un bisonte estepario completamente intacto, enterrado bajo el permafrost durante casi 9.000 años.
A diferencia de muchos cadáveres de la Edad de Hielo, este no consistía solo en huesos o restos, sino en un animal entero, con músculos y órganos incluidos, tan bien conservado que los investigadores pudieron estudiar el contenido de su estómago. El bisonte estepario formó parte de la megafauna más común del hemisferio norte, recorriendo las praderas desde Alaska hasta Europa. Era enorme, peludo y con una constitución ideal para sobrevivir en condiciones de frío extremo. Pero la mayor parte de lo que conocíamos provenía de esqueletos o grabados rupestres. Eso cambió con este descubrimiento. El bisonte, posteriormente apodado Blue Babe, niño azul, por el tono azulado que adquirió su piel congelada, se conservó en condiciones casi perfectas, incluyendo el corazón y los pulmones. Los científicos se pusieron a trabajar de inmediato escaneando y tomando muestras de cada parte del animal. Lo que había comido, hierbas y juncos secos, les reveló cómo era el entorno justo antes del inicio del calentamiento del Holoceno. Incluso los huevos de parásitos en sus intestinos ayudaron a reconstruir ecosistemas antiguos. Y gracias a que el cerebro se conservó, los investigadores obtuvieron conocimientos poco comunes sobre la neurobiología de la Edad de Hielo. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la rapidez con la que el bisonte se congeló. Probablemente murió a principios del invierno, ya sea por lesiones o colapso, y antes de que los carroñeros pudieran tocarlo, la temperatura se desplomó. Sin descongelación ni recongelación, el cuerpo prácticamente se momificó en el suelo. El permafrost circundante actuó como una bóveda, protegiendo el cuerpo de las bacterias y el oxígeno durante milenios. Esto no fue solo un premio gordo paleontológico, sino una ventana a cómo los animales vivían, pastaban y sobrevivían en un mundo más frío y salvaje. Los datos recopilados de este bisonte se han utilizado en modelos climáticos, estudios de conservación e incluso en comparaciones con especies de bisontes actuales. Una cosa es estudiar la extinción desde lejos y otra muy distinta es encontrarla cara a cara, todavía congelada, con los ojos cerrados, en una pose de colapso silencioso. En el tranquilo pueblo de Tumat, al noreste de Siberia, una familia que buscaba colmillos de mamut se topó con lo que parecía un mechón de pelo oscuro en la tierra. Pero al excavar más profundo, se dieron cuenta de que estaban ante el hocico de un cachorro que no había respirado en más de 12.000 años. Poco después encontraron un segundo cachorro cerca. No eran perros modernos. Eran caninos de la Edad de Hielo, congelados, con dientes, pelaje e incluso cerebros completamente preservados. Los perros de Tumat se encuentran entre los restos caninos antiguos más completos jamás descubiertos. Su conservación es tan extraordinaria que los investigadores pudieron realizar escaneos tridimensionales completos de sus cráneos, extraer tejido de sus oídos internos e incluso estudiar las estructuras de sus diminutos dientes sin desarrollar. Se estimó que un cachorro tenía solo 3 meses cuando murió. Lo que hace a los perros de Tumat particularmente fascinantes es su posición en la evolución canina. Estudios de ADN revelaron que eran parientes cercanos de los primeros perros domesticados. Esto los sitúa en un momento crucial de la historia, la transición de lobos salvajes a compañeros humanos. Estos cachorros podrían haber vivido en campamentos con antiguos cazadores siberianos, recogiendo restos o criándose junto a personas. O podrían haber permanecido salvajes, poniendo a prueba esa conexión. Incluso su pelaje cuenta una historia. Las muestras revelaron diferentes tonos y texturas que sugieren un camuflaje natural para terrenos nevados. Y gracias al tejido cerebral preservado, los científicos obtuvieron una de las primeras observaciones directas de la estructura cerebral de los perros de la Edad de Hielo. Estos datos podrían ayudar a explicar cómo evolucionaron sus comportamientos, desde los instintos de caza hasta los vínculos sociales con los humanos. Sus muertes siguen siendo un misterio. Algunos creen que quedaron atrapados en un aluvión de lodo o en una madriguera derrumbada que se congeló instantáneamente. Otros piensan que podrían haberse ahogado durante una inundación estacional. En cualquier caso, la velocidad a la que se congelaron es lo que los preservó tan bien que casi cualquier perro prehistórico jamás encontrado. Hoy en día, los cachorros de Tumat se estudian en laboratorios especializados y sus imágenes se han viralizado en todo el mundo. Se les ha comparado con mascotas dormidas, acurrucadas en plena siesta, pero su verdadero legado es científico. Estos pequeños perros de la Edad de Hielo están ayudando a completar el capítulo más grande que falta en la historia de los humanos y los animales. Cómo los lobos se convirtieron en nuestros primeros aliados. En el corazón del remoto permafrost de Yakutia, un cazador en sus rondas habituales avistó algo extraño que sobresalía de la orilla congelada del río. Al principio parecía un trozo retorcido de madera flotante, hasta que notó el cuerno. Lo que había encontrado no era solo un hueso o un fósil. Era un rinoceronte lanudo casi completo, preservado con pelaje, piel e incluso órganos internos, que yacía en el suelo helado donde había permanecido intacto durante unos 50.000 años. No era un adulto, era un ejemplar joven, lo suficientemente pequeño como para sugerir que había muerto a temprana edad, pero lo suficientemente completo como para ofrecer a los científicos una visión completa del aspecto de estos antiguos animales antes de alcanzar su enorme tamaño. El cuerno aún estaba adherido, oscuro, curvado y sorprendentemente intacto. Su pelaje grueso y peludo aún era visible en parches, lo que ofrecía pistas sobre cómo estos animales se mantenían calientes en un entorno de la Edad de Hielo, donde las temperaturas caían regularmente por debajo de los 10 °C.
Los rinocerontes lanudos vagaban antaño por vastas zonas de Europa y Asia. Estaban cubiertos de un denso pelaje, con una gran joroba sobre los hombros y un cuerno frontal que podía alcanzar varios metros de largo. A pesar de su tamaño y fuerza, desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años. Pero gracias a este joven ejemplar, los investigadores pudieron estudiarlo todo, desde la forma de su cavidad nasal, diseñada para calentar el aire frío, hasta las bacterias que conservaba en su intestino. Sus últimos momentos probablemente fueron rápidos. Algunos creen que el rinoceronte pudo haberse ahogado o caído a través de una fina capa de hielo y congelado antes de que pudiera comenzar la descomposición. Sea como fuere, el animal se conservó en un estado asombroso. Se recuperaron muestras de tejido, fragmentos de vasos sanguíneos e incluso patrones de fibras musculares. Los científicos lo han calificado como el rinoceronte lanudo más completo jamás encontrado en la región. Aún más intrigante, su lugar de descubrimiento está cerca de donde también se han recuperado mamuts lanudos y bisontes prehistóricos, lo que sugiere que esta zona pudo haber sido una especie de encrucijada de la edad de hielo, donde las especies prosperaron antes del calentamiento global. El hallazgo del rinoceronte no solo ha añadido un ejemplar al registro fósil, sino que está cambiando la forma en que entendemos la biología y la extinción de este gigante adaptado al frío. La mayoría de las criaturas de la edad de hielo que hemos encontrado son mamuts gigantes, rinocerontes, depredadores dientes de sable, pero este siguiente es mucho más pequeño. De hecho, podría caber en tu mano. Descubierto por cazadores de marfil cerca de la aldea de Belaya Gora en el noreste de Siberia, un pájaro pequeño y delicado fue sacado de la tierra congelada. No era un fósil, todavía tenía plumas. Los colores eran apagados pero visibles marrones suaves y cremas con rastros de negro en las alas. Esta ave había estado muerta durante 46.000 años. Fue identificada como una alondra cornuda, una especie que aún vive hoy en día. Pero este en particular era especial. Probablemente pertenecía a una subespecie de la edad de hielo ahora extinta. La preservación era increíble. Piel, plumas, pico, incluso los diminutos párpados estaban intactos. Esto no era un esqueleto, era un pájaro completo congelado en pleno vuelo a través de la historia. Lo que hizo que este descubrimiento fuera tan sorprendente fue su condición. Rara vez se encuentran animales pequeños intactos en el permafrost. Sus frágiles cuerpos se descomponen demasiado rápido o son destrozados por carroñeros. Pero de alguna manera, esta alondra escapó de ambos. Los científicos creen que pudo haber muerto en un deslizamiento de tierra repentino o un derrumbe de nieve y luego congelarse instantáneamente. Esa congelación rápida la convirtió en una instantánea perfectamente preservada de la vida antigua. Los estudios genéticos del ave revelaron información valiosa. Al comparar su ADN con el de las alondras cornudas modernas, los investigadores pudieron rastrear cómo evolucionó la especie y cómo se adaptó a los cambios climáticos. La estructura de las plumas también mostró en qué tipo de entorno vivía: tundra abierta, llanuras ventosas y vegetación rala. Es un recordatorio de que la supervivencia en la edad de hielo no se trataba solo de fuerza bruta o tamaño, también se trataba de adaptación, tiempo y a veces suerte. Y gracias a esta pequeña ave, ahora tenemos evidencia directa de cómo se veían los cielos de esa época, no solo llenos de bestias gigantes, sino salpicados de frágiles supervivientes emplumados que se elevaban sobre la tundra. En 1901, mucho antes de las herramientas de laboratorio modernas y la secuenciación de ADN, un grupo de exploradores rusos se topó con un mamut congelado en un acantilado cerca del río Berezovka. Lo que extrajeron del permafrost conmocionó al mundo. No se trataba de un simple colmillo o un hueso. Era un mamut lanudo entero, con las patas dobladas bajo el cuerpo y la trompa enroscada hacia adentro, como si estuviera congelado a mitad de un paso. Estaba tan bien conservado que aún tenía hierba entre los dientes. El mamut de Berezovka sigue siendo uno de los mamuts adultos mejor conservados jamás encontrados. Cuando los científicos realizaron la autopsia, descubrieron alimentos sin digerir en su estómago: hierbas, pastos y musgos que aún conservaban su estructura. Esto permitió a los investigadores identificar con exactitud qué había estado comiendo en las últimas horas de su vida. Parte de ese alimento ya ni siquiera es común en la región, lo que ofrece una visión de cuánto ha cambiado el ecosistema local a lo largo de miles de años. Lo que hizo aún más extraña la historia de este mamut fueron las lesiones encontradas en su cuerpo. Tenía una pata delantera rota, las costillas agrietadas, un lado de su cráneo presentaba un traumatismo. Parecía que el animal se había caído o había sido aplastado por algo pesado justo antes de congelarse. Pero lo que mantuvo a los científicos despiertos por las noches no fueron solo las lesiones, sino la rapidez con la que tuvo que congelarse. Para que el contenido estomacal estuviera tan intacto, la caída de temperatura tuvo que ser casi instantánea. El tejido del mamut estaba tan bien conservado que los primeros investigadores incluso intentaron probarlo. Sí, de hecho cocinaron y probaron pequeños trozos de carne descongelada. ¿El veredicto? Duro y extremadamente desagradable. Afortunadamente, los científicos de hoy se centran en los datos. El mamut de Berezovka ha proporcionado información sobre los cambios climáticos, la flora de la edad de hielo y los patrones de extinción de la megafauna. Y durante más de un siglo ha sido un símbolo de la preservación del permafrost. Congelado en pleno movimiento con la hierba en la boca, es como si el tiempo se hubiera detenido en uno de los animales más emblemáticos de la edad de hielo. Una pausa que duró más de 39.000 años.
En las aguas poco profundas congeladas de la costa antártica, investigadores encontraron una criatura parcialmente enterrada en el hielo, con la cabeza expuesta y mandíbulas repletas de dientes cónicos inusualmente grandes. El análisis inicial descartó pinnípedos o especies de peces conocidas. La piel, oscura y correosa, mostraba rasgos de animales de buceo profundo, pero la dentadura no coincidía con ningún depredador catalogado. Algunos sugirieron que podría tratarse de una especie previamente desconocida de antigua foca leopardo o incluso de un raro superviviente de un linaje extinto hace mucho tiempo. La toma de muestras de ADN se retrasó debido a las condiciones extremas, pero el hallazgo despertó un renovado interés por lo que yace bajo las aisladas aguas heladas de la Antártida. Olvídate de todo lo que sabes sobre los castores modernos. Los que viven hoy son adorables y laboriosos pequeños constructores de presas. Ahora imagina uno del tamaño de un oso negro. Ese es el castor gigante Castoroides ohioensis, una criatura prehistórica que vagó por Norteamérica durante la Edad de Hielo. En los pantanos helados y antiguos lechos de ríos de Alaska y Canadá, investigadores han descubierto restos parciales de estos enormes roedores, incluyendo algunos dientes y fragmentos de cráneo extraídos directamente de capas de suelo helado. Los más grandes medían más de 2 metros de largo y pesaban hasta 91 kilogramos. No construían presas como sus primos modernos, al menos no de la misma manera. Sus dientes no tenían forma de cincel para roer madera, sino más bien como grandes cuñas curvas. Esto sugiere que podrían haber pastado en vegetación blanda en lugar de talar árboles. Así que, mientras que el castor moderno es un arquitecto, su primo antiguo puede haber sido más bien un herbívoro de movimiento lento, simplemente enorme. Algunos de los especímenes mejor conservados provienen de entornos fríos y pantanosos donde la materia orgánica permanecía congelada e intacta. En un caso, se extrajo un cráneo casi completo de una turbera congelada, lo que permitió observar de cerca el enorme tamaño de la cabeza de este roedor. Su cráneo era relativamente pequeño, pero ¿las mandíbulas? Enormes, diseñadas para una gran potencia masticatoria. Estos castores convivieron con otros gigantes de la Edad de Hielo: mastodontes, mamuts y felinos dientes de sable. Probablemente no eran agresivos, pero su gran tamaño los hacía difíciles de manipular, y al igual que muchos de sus vecinos de la megafauna, desaparecieron hace aproximadamente 10.000 años, probablemente debido a una combinación del cambio climático y la pérdida de hábitat por el retroceso de los glaciares. Los restos congelados del castor gigante nos ofrecen algo más que un simple impacto. Ayudan a los paleontólogos a comprender cómo funcionaban los ecosistemas durante el Pleistoceno, cómo la vida vegetal alimentaba a enormes herbívoros y cómo los animales de los humedales se adaptaban al frío extremo. Y sí, se han convertido en una rareza de la cultura pop. Al fin y al cabo, un castor del tamaño de un oso pardo es difícil de olvidar. En 2018, mientras caminaba cerca del río Tirectiac en Yakutia, un residente local vio algo extraño que sobresalía de la tierra descongelada. Estaba cubierto de pelaje, amarillento por el tiempo y la escarcha, y demasiado grande para ser lo que parecía a primera vista. A medida que el hielo se desprendía, se hizo evidente que no se trataba de un lobo moderno. Lo que había encontrado era una cabeza de lobo desprendida y completamente preservada de 40.000 años de antigüedad, aún envuelta en piel y pelaje, con colmillos, lengua e incluso tejido cerebral. La cabeza de este depredador de la Edad de Hielo era enorme, de casi 41 centímetros de largo, lo que la hacía aproximadamente un 50% más grande que la de los lobos más grandes de la actualidad. Y no estaba fosilizada, aún conservaba músculos, vasos sanguíneos y tejido blando. Había estado congelada poco después de morir y encerrada en el permafrost desde entonces. Nadie había encontrado antes algo parecido, una cabeza de depredador cortada y de tamaño natural del Pleistoceno, conservada con un detalle tan espeluznante que parecía que podría gruñir en cualquier momento. La causa de la separación de la cabeza del cuerpo sigue siendo un misterio. No hay evidencia de herramientas de corte ni daños causados por carroñeros. Algunos científicos sugieren que las inundaciones estacionales o los deslizamientos de tierra pudieron haber destrozado el cadáver antes de que se congelara. Otros creen que podrían haber sido los restos de un antiguo depredador. Sea como fuere, la forma en que la cabeza estaba sellada en hielo la mantuvo en perfectas condiciones. Las pruebas genéticas revelaron que no se trataba de un lobo común y corriente. Pertenecía a un linaje extinto que se ramificó antes del desarrollo de los lobos y perros modernos. La estructura del cráneo mostraba un hocico más corto y rasgos más robustos, lo que sugería que podría haber sido un cazador de ápice adaptado al frío, capaz de abatir presas grandes como bueyes almizcleros y renos. Algunos incluso especularon que podría haber pertenecido a una especie de lobo gigante ahora desaparecida. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los investigadores fue el cerebro. Los escáneres mostraron tejido neural intacto. Era la primera vez que se recuperaba un cerebro de este tipo de un carnívoro de la Edad de Hielo. Esto ha abierto posibilidades para comprender el comportamiento de los antiguos depredadores, sus instintos y cómo evolucionaron los cerebros en respuesta a entornos extremos. Puede que no suene glamoroso, pero lo que los animales de la Edad de Hielo dejaron en la nieve es una de las claves más valiosas para descifrar su mundo antiguo. Hablamos de estiércol congelado perfectamente conservado en el permafrost ártico durante decenas de miles de años.
Y dentro de esos excrementos helados, un registro completo de lo que comieron estas criaturas gigantes, dónde vagaron, qué parásitos portaron e incluso fragmentos de su ADN. Desde Alaska hasta Siberia, los investigadores han descubierto coprolitos de megafauna, excrementos fosilizados de mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes e incluso perezosos terrestres gigantes. Gracias a las condiciones de congelación, estos no son solo fósiles secos. Muchos aún contienen materia vegetal sin digerir, granos de polen, huevos de parásitos y vida microbiana. Algunos incluso huelen ligeramente a tierra cuando se descongelan, como si solo los hubieran dejado atrás hace unas semanas. Los científicos analizan estas muestras utilizando potentes microscopios y pruebas químicas. Lo que encuentran cuenta una historia vívida. Una sola muestra de estiércol puede revelar si un mamut pastaba en pastos esteparios o ramoneaba en arbustos leñosos, si tenía migraciones estacionales o cómo era el entorno local justo antes de la extinción. En algunos casos, el ADN de plantas y microbios intestinales preservados en el estiércol permite a los científicos reconstruir redes tróficas completas de la edad de hielo. En un caso increíble, los investigadores encontraron muestras de estiércol congeladas en una cueva de Yukon que aún contenían esporas de hongos de la edad de hielo, una instantánea de la vida prehistórica del suelo. En otro, el estiércol de mamut ayudó a los científicos a confirmar que estos animales portaban montones de semillas sin digerir, lo que ayudaba a esparcir la vegetación por el paisaje como granjeros peludos. Y no se trata solo de comida. El estiércol congelado también brinda información sobre la salud de estos animales. Los huevos de parásitos encontrados en las muestras muestran qué enfermedades eran comunes, mientras que las hormonas del estrés atrapadas en la materia fecal pueden indicar sequías, hambre o estrés climático. Es ciencia no invasiva, pero profundamente reveladora. Entonces sí, el excremento antiguo es ahora uno de los campos más candentes en la investigación de la edad de hielo. Laboratorios enteros se dedican a estudiarlo. Los museos lo presentan en exposiciones. Y si has visto ese video donde alguien bromea sobre la clonación de un mamut a partir de ADN de excrementos, no te equivocas del todo. Hay una mina de oro de material genético dentro de cada pila congelada, esperando a ser secuenciada. Puede que no se vea bonito bajo un cristal, pero este humilde legado congelado del Pleistoceno es una de las fuentes de información más ricas que tenemos sobre un mundo desaparecido hace mucho tiempo y un pasado que poco a poco se está descongelando. Esta no es una criatura de una película, no es CGI, es real y está vivo. El celacanto, que alguna vez se creyó desaparecido con los dinosaurios, volvió a la realidad de la manera más inesperada. Durante más de 65 millones de años se consideró extinto. Solo sus huesos fosilizados contaban la historia de su existencia. Hasta que en 1938, un pescador cerca de Sudáfrica sacó del agua algo antiguo, algo que nadie había visto vivo antes. Escamas gruesas como armaduras, aletas como patas, ojos que parecen haber visto cosas que los humanos nunca pudieron. Este pez parecía haber salido nadando directamente de un océano prehistórico. No fue solo un redescubrimiento, fue un botón de reinicio para lo que la ciencia creía saber sobre la extinción. El celacanto es un sobreviviente de tiempos remotos, con más de 400 millones de años como especie. Eso es más antiguo que los dinosaurios, más antiguo que las aves, más antiguo que los árboles. Mientras la vida en la Tierra apenas comenzaba a salir del agua, este pez ya estaba patrullando las profundidades. Y de alguna manera, a través de cada extinción masiva, se mantuvo. ¿Qué lo salvó? La profundidad. El celacanto vive a miles de metros bajo la superficie, en oscuras cuevas volcánicas frente a las costas de lugares como Madagascar e Indonesia. Su mundo es casi intocado por la luz, inalcanzable para los buceadores ocasionales. Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. El celacanto no ha cambiado mucho. Su ADN revela que apenas ha evolucionado en cientos de millones de años. No lo necesitaba. El diseño ya era casi perfecto para las profundidades del océano. Es una cápsula del tiempo biológica que ofrece a los investigadores una mirada sin filtros a un mundo perdido. El redescubrimiento del celacanto no se trató solo de un pez. Fue un recordatorio de que la Tierra aún tiene secretos, esperando en la oscuridad. Mientras los satélites rastrean los cielos y los drones exploran Marte, todavía hay criaturas en nuestro propio planeta que apenas entendemos. Esto no fue un regreso, el celacanto nunca se fue, simplemente no habíamos buscado lo suficientemente profundo. En lo alto de los bosques neblinosos de Sulawesi, Indonesia, una diminuta criatura de ojos enormes y presencia fantasmal reapareció tras casi un siglo de silencio. El tarsero pigmeo desapareció de la vista en los años 20. Durante décadas, el único rastro de su existencia se encontraba en unos pocos especímenes de museo. Los científicos estaban convencidos de su extinto, hasta que un equipo de investigación atrapó uno más de 80 años después a 2000 metros sobre el nivel del mar. Apenas del tamaño de una pelota de tenis, este primate nocturno parece sacado de una película de fantasía. Tiene un pelaje suave como el musgo, dedos como ramitas y ojos tan grandes que ocupan casi la mitad de su cráneo. A diferencia de la mayoría de los primates, el tarsero pigmeo no se balancea ni camina, sino que salta.
Utiliza sus poderosas patas traseras para rebotar entre las ramas con una precisión milimétrica, casi como una goma elástica viviente. El redescubrimiento en 2008 no fue solo suerte. Requirió semanas de agotadoras caminatas a través de un terreno espeso y cubierto de musgo y la colocación de cientos de trampas cebadas con grillos vivos. Cuando el equipo finalmente avistó esos enormes ojos brillantes en la oscuridad, supieron que no era un mito, sino real. A diferencia de otros tarseros, el tarsero pigmeo es casi silencioso. Se comunica mediante frecuencias ultrasónicas, completamente inaudibles para los humanos. Sus dientes son afilados, sus garras de acero tienen una forma peculiar y es uno de los primates más antiguos que aún viven. Cada detalle de su biología parece un mensaje del pasado. Pero incluso ahora es uno de los primates menos comprendidos de la Tierra. Solo se han observado unos pocos individuos. Pasan la mayor parte del tiempo aferrados a árboles musgosos por la noche, alimentándose de insectos y evitando el mundo exterior. Los investigadores aún desconocen cuántos sobreviven, si es que hay alguno. Los bosques de los que depende se están reduciendo, lo que significa que el siguiente capítulo de su historia aún no está escrito. El tarsero pigmeo nos recuerda que, incluso en la era de los satélites y el rastreo global, algunas criaturas aún prefieren permanecer en la sombra. Y a veces, redescubrir una especie no se trata solo de ciencia, sino de ganarse el derecho a entrar en su mundo. Así se le apodó la langosta de árbol, un insecto enorme del tamaño de una mano humana que en su día fue muy común en la isla de Lord Howe, en el Pacífico Sur. Pero tras la introducción de ratas en la isla en 1918, la población desapareció en tan solo unos años. Para la década de 1920, el insecto palo fue declarado oficialmente extinto. Los científicos creían que había desaparecido para siempre. Entonces, en el año 2011, dos investigadores australianos escalaron los escarpados acantilados de la pirámide de Ball, una imponente aguja volcánica que se alza sobre el océano a unos 22 kilómetros de Lord Howe. Allí, en una estrecha cornisa rodeada de oscuridad, lo encontraron. Dos insectos aferrados a un arbusto solitario bajo la luz de la luna, vivos. El insecto palo de la isla Lord Howe no se parece a ningún otro. Es brillante, negro azabache y de movimientos lentos. Sinceramente, parece más un extraterrestre en miniatura que un bicho. Los adultos pueden alcanzar más de 12 centímetros de largo y pesar más que un ratón, pero a pesar de su intimidante tamaño, es inofensivo. Se alimenta solo de plantas y se mueve suavemente por la noche como una escultura viviente. Lo que hizo de este redescubrimiento algo tan extraordinario fue la fragilidad de la población. Se encontraron menos de 30, pero gracias a un cuidadoso programa de reproducción, esa cifra asciende ahora a miles. Los científicos incluso descifraron sus hábitos reproductivos, algo que había desconcertado a los entomólogos durante años. Estos insectos se aparean de forma monógama y forman vínculos sorprendentemente fuertes, permaneciendo juntos en refugios e incluso acicalándose mutuamente. Hoy en día, sus descendientes se están preparando para su reintroducción en la isla Lord Howe, ahora que los esfuerzos de conservación han eliminado la población de ratas. Es, sin duda, una de las historias de regreso más dramáticas en la historia de los insectos. De la presunta extinción al borde de la recuperación, todo gracias a una escalada a la luz de la luna y a un único e improbable arbusto en una roca en el mar. Su aullido parece sacado de una película de terror, inquietante, agudo, que sube y baja como una melodía evocadora a través de la selva. El perro cantor de Nueva Guinea alguna vez vagó libremente por las montañas de Papúa Nueva Guinea, pero para la década de 1970 se consideraba extinto en estado salvaje. Existían algunos ejemplares en zoológicos y colecciones privadas, pero no se había visto ninguna población salvaje en décadas. Luego, a principios del siglo XXI, informes locales de extraños aullidos, similares a los de los perros, llevaron a los investigadores a las remotas tierras altas. En 2016, las cámaras trampa capturaron algo inesperado. Pequeños perros salvajes con pelaje dorado, orejas puntiagudas y esa inconfundible voz musical. El ADN lo confirmó, habían sobrevivido. Estos perros no se parecen a ningún otro. Sus vocalizaciones son increíblemente complejas, más parecidas al canto de una ballena que a un ladrido tradicional. Ni siquiera los lobos entrenados pueden replicar la forma en que modulan el tono. Eso por sí solo los hace únicos, pero su biología es igual de salvaje. Son una de las especies de perros más primitivas que existen, con rasgos compartidos por los primeros caninos. La población redescubierta mostró signos de prosperidad. Se observaron manadas a gran altitud, cazando presas pequeñas y sobreviviendo en duras condiciones alpinas que desafiarían incluso a los animales más resistentes. Su regreso no fue solo una sorpresa, sino una mina de oro genética. Contienen pistas sobre cómo evolucionaron los perros, cómo los primeros humanos pudieron interactuar con ellos y cómo se adaptaron a lo largo de miles de años. Hoy en día, el perro cantor de Nueva Guinea se encuentra bajo estricta protección. Los conservacionistas trabajan para estabilizar la población e introducir cuidadosamente en la naturaleza ejemplares criados en zoológicos para aumentar la diversidad genética. Cada aullido resonante en las montañas es una señal de que aún están aquí y que aún les queda una canción por cantar. En la isla volcánica de Fernandina, en las Galápagos, nadie esperaba encontrar vida, y mucho menos una criatura que se creía perdida desde hacía más de 100 años.
El terreno es brutal, flujos de lava negra, crestas escarpadas y un calor abrasador. Es, sinceramente, uno de los lugares más inhóspitos de la región. Sin embargo, en 2019, un equipo que navegaba por los campos de lava descubrió algo asombroso. Una tortuga hembra solitaria escondida entre la maleza. La tortuga gigante de Fernandina había sido declarada extinta desde 1906. El descubrimiento conmocionó al mundo científico. ¿Cómo había logrado este enorme reptil, de casi 90 kilogramos, con un caparazón abovedado y ojos profundos y antiguos, haber evadido la detección durante más de un siglo? Estaba deshidratada y cubierta de lodo, pero muy viva. La tortuga se llamó Fernanda y las pruebas genéticas confirmaron lo que muchos esperaban, que perteneciera a la especie extinta Chelonoidis fantasticus. Fue uno de los descubrimientos animales más raros de la historia moderna. Las tortugas de las Galápagos ya son legendarias. El propio Darwin las estudió, pero la especie fernandina es diferente. Es una sobreviviente de las tierras altas que vive en extremo aislamiento y se alimenta de vegetación escasa en un paisaje casi alienígena. El redescubrimiento abrió un aluvión de nuevas preguntas. ¿Había más? ¿Habían sobrevivido otras en rincones ocultos de la isla? Desde entonces, las expediciones han regresado a Fernandina para buscar huellas, excrementos e incluso rastros en el suelo volcánico. Aún queda la esperanza de que Fernanda no esté sola, pero incluso si lo está, representa algo poderoso: la idea de que la naturaleza aún guarda sus secretos. Las Galápagos han sido durante mucho tiempo un lugar de milagros evolutivos, pero honestamente, pocas historias se comparan con esta. Una criatura que se creía desaparecida durante generaciones, de pie una vez más bajo la sombra de un volcán activo, desafiando la extinción con cada paso lento. Durante más de un siglo, fue solo un rumor con alas. La abeja gigante de Wallace, descubierta por primera vez por el naturalista británico Alfred Russel Wallace en 1859, se consideró extinta durante décadas. Nadie había visto un espécimen vivo desde 1981. Con 4 veces el tamaño de una abeja común, se la apodó el bulldog volador, una criatura tan enorme que casi sonaba a ficción. Pero en 2019, en lo profundo de las islas indonesias, un equipo de investigadores se topó con un termitero dentro de un árbol. ¿Dentro de él? Una abeja colosal con mandíbulas como tijeras de podar. La abeja gigante de Wallace había regresado, y parecía aún más increíble de lo que las leyendas habían sugerido. Esta abeja es una verdadera excepción en el mundo de los insectos. Puede crecer más de 4 centímetros de largo, con una envergadura que rivaliza con la de un colibrí. Sus mandíbulas son enormes, diseñadas para recolectar resina pegajosa y masticar madera. No construye colmenas típicas, sino que anida dentro de montículos de termitas activos, robándoles espacio y usando la resina para revestir sus cámaras y protegerse. Lo que hace que su redescubrimiento sea tan increíble es lo poco que aún sabemos sobre ella. Incluso ahora, nadie está completamente seguro de cuántas sobreviven. Rara vez se las ve, incluso en las zonas donde viven. Y su comportamiento reservado, combinado con la deforestación, las ha mantenido ocultas a la ciencia durante décadas. Encontrarla de nuevo no se trataba solo de tachar un nombre de una lista. Se trataba de recordarle al mundo que incluso las criaturas más raras y extrañas pueden sobrevivir contra todo pronóstico. La abeja gigante de Wallace no solo es grande, sino que es un símbolo de cuánto permanece desconocido en la naturaleza. En una época en la que los polinizadores están desapareciendo a un ritmo alarmante, esta regresó de entre las sombras, ruidosa, zumbando y muy viva. El petrel de las Bermudas, también conocido como cajou, desapareció tan completamente del Atlántico que se creyó extinto durante más de 300 años. Los primeros marineros lo cazaron sin descanso y especies invasoras como ratas y gatos arrasaron sus zonas de anidación. Para la década de 1620, el ave había desaparecido, un fantasma entre las leyendas de aves marinas. Luego, en 1951, un pequeño grupo de investigadores dirigido por David Wingate descubrió algo inesperado: 18 parejas anidadoras que se aferraban a la supervivencia en unos islotes rocosos cerca de las Bermudas. El cajou no había desaparecido, había estado escondido a plena vista, sobreviviendo en secreto. Estas aves marinas son pequeñas pero poderosas. Con una envergadura de alrededor de 1 metro, pueden planear miles de kilómetros sobre el océano, regresando a tierra solo para reproducirse. Sus gritos, largos y tristes gemidos, llenaron antaño el cielo nocturno de las Bermudas, lo que les valió una reputación de aves embrujadas. Su redescubrimiento dio inicio a uno de los programas de recuperación de aves marinas más ambiciosos de la historia. Los conservacionistas construyeron madrigueras artificiales, protegieron los nidos de los depredadores y utilizaron sistemas de sonido alimentados por energía solar para atraer a las crías a zonas de anidación más seguras. Y funcionó. De tan solo unas pocas docenas de individuos, la población de cajou ha aumentado paulatinamente a cientos. El patrón de vuelo de esta ave es rápido y bajo, surcando el mar como un fantasma. Hoy en día sigue siendo una de las aves marinas más raras del mundo, pero ahora su futuro ya no es solo un recuerdo que se desvanece. Es una verdadera historia de regreso en marcha, elevándose de nuevo sobre el Atlántico.
Se le declaró extinto 2 veces. El hurón de patas negras, la única especie nativa de hurón de Norteamérica, desapareció de la naturaleza a finales de la década de 1970. La pérdida de hábitat y las enfermedades lo exterminaron, junto con los perritos de las praderas de los que dependían para alimentarse y refugiarse. Los biólogos lamentaron su pérdida, y entonces, en 1981, un perro de rancho de Wyoming dejó caer un extraño animal parecido a una comadreja en un porche y reescribió la historia. Ese descubrimiento llevó a los científicos a una pequeña población superviviente cerca de Mitice, Wyoming. De repente, la esperanza volvió a estar sobre la mesa. Los conservacionistas se apresuraron a capturar a los animales restantes y a lanzar un programa de cría de emergencia. Era la última oportunidad y funcionó. Los hurones de patas negras son cazadores elegantes y sigilosos con distintivas máscaras y patas negras. Miden unos 45 centímetros de largo, son rápidos como un rayo e increíblemente escurridizos. De noche, merodean por túneles subterráneos cazando perritos de las praderas. Son silenciosos, feroces y curiosamente carismáticos. El programa de cría creció de tan solo 18 individuos a más de 1000. Poco a poco, comenzaron las reintroducciones en estados como Montana, Dakota del Sur y Arizona, pero no ha sido fácil. Las enfermedades siguen amenazando su frágil población y sin perritos de las praderas no pueden sobrevivir. Sin embargo, se mantienen a flote. De hecho, en 2020 se produjo un gran avance cuando los científicos clonaron un hurón de patas negras llamado Elizabethan a partir de las células congeladas de un individuo fallecido hacía mucho tiempo, abriendo un nuevo camino para la diversidad genética en la naturaleza. Eso no es ciencia ficción, es auténtica ciencia de la conservación. Rescatar una especie del abismo utilizando ADN congelado. Hoy en día, avistar un hurón de patas negras salvaje es una rara recompensa, incluso para los rastreadores de vida silvestre experimentados. Pero cada vez que uno asoma la cabeza de una madriguera, es un recordatorio de que la extinción no siempre tiene la última palabra. Con su hocico espasmódico, su cuerpo peludo y sus patas ultra rápidas, el zenji somalí parece una mezcla entre un ratón y un oso hormiguero en miniatura. Llevaba más de 50 años desaparecido. Se le vio por última vez en la década de 1970 y se le daba por extinto desde entonces. Pero como saben, los rumores persistían. Los habitantes de Djibouti hablaban de un mamífero diminuto y escurridizo que se movía entre las rocas. Los científicos lo escucharon. En 2019, un grupo instaló cámaras trampa con cebo de cacahuete en remotos afloramientos del desierto y allí estaba. Vivo, curioso, real. El zenji somalí había regresado. No se trata de un roedor cualquiera. Los zenjis están más emparentados con los elefantes que con los ratones. Sus largos hocicos se mueven constantemente olfateando insectos escondidos bajo las piedras. Se desplazan rápidamente por el terreno con sus delgadas patas, capaces de correr a velocidades sorprendentes. Y a pesar de su tamaño, son increíblemente inteligentes, con una memoria tan aguda que les permite recordar rutas complejas para encontrar alimento y seguridad. Lo que hace que su redescubrimiento sea tan especial es el lugar donde ocurrió, uno de los lugares más cálidos y secos de la Tierra. Se le había dado por un páramo para especies como esta. Sin embargo, el zenji se había adaptado silenciosamente, utilizando grietas rocosas como refugio y alimentándose de escarabajos y hormigas en las primeras horas de la mañana. El equipo que lo encontró no se limitó a tomar fotos, sino que confirmó que era genéticamente único, distinto de sus parientes cercanos y merecedor de protección. El redescubrimiento también renovó el interés por la biodiversidad del Cuerno de África, que había estado poco explorada durante décadas. El zenji somalí es prueba de que incluso en los entornos más hostiles, la vida encuentra su camino y que a veces lo hace con un tic-tac y una velocidad sorprendente. Durante más de un siglo, el loro nocturno fue considerado una de las aves más raras y posiblemente extintas del mundo. Encontrado únicamente en el árido y desolado interior de Australia, el último avistamiento confirmado fue en 1912. Después de eso, desapareció en la leyenda, convirtiéndose en el equivalente ornitológico de pie grande. Luego, en 2013, todo cambió. Un fotógrafo de vida silvestre en Queensland logró capturar fotos de un pequeño loro verde que se movía rápidamente entre la maleza. Un año después, los investigadores confirmaron el hallazgo. Evidencia de nidos, cantos e incluso muestras de plumas. El loro nocturno era real y había regresado. Esta ave es una maestra del sigilo. Vive en matas puntiagudas de hierba spinifex y solo se mueve de noche. Su camuflaje es casi perfecto. Plumas de color verde brillante con motas amarillas y negras que se mimetizan con el desierto como un fantasma en la arena. Incluso biólogos de campo experimentados han pasado de largo sin darse cuenta. Sus hábitos nocturnos y su hábitat remoto lo hacían casi imposible de estudiar. Pero ahora, mediante cámaras que detectan el movimiento y grabadoras de audio, los científicos están descifrando su comportamiento. El loro se alimenta de semillas de hierba, rara vez vuela y se comunica con un suave silbido que se propaga por el viento. Desde su redescubrimiento, se han implementado medidas estrictas para proteger su hábitat. Los avistamientos siguen siendo poco frecuentes, pero ya no son imposibles. Y cada uno se siente como capturar un instante de un sueño que se creía perdido para siempre. El regreso del loro nocturno es uno de los mayores regresos aviares jamás registrados, un recordatorio de que incluso las criaturas más misteriosas a veces pueden encontrar la manera de sobrevivir, si tenemos la paciencia de escuchar su llamado en la oscuridad.
Durante años se la confundió con otra especie, confundiéndola con la ballena de Bright o incluso identificándola erróneamente. La ballena de Omura, uno de los mamíferos marinos más raros y misteriosos del mundo, no se confirmó como especie distinta hasta principios del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, hasta 12 metros de largo, había pasado desapercibida a simple vista. La razón, vive en algunas de las aguas más remotas y menos estudiadas de la Tierra, incluyendo partes del Océano Índico y el Pacífico Occidental. Es elegante con una cabeza puntiaguda y una mandíbula asimétrica única, un lado claro, el otro oscuro. Estas ballenas se deslizan silenciosamente bajo la superficie, emergiendo solo por breves momentos, dejando apenas una onda. Luego, en 2015, científicos que trabajaban en la costa de Madagascar capturaron el primer video confirmado de ballenas de Omura vivas. Lo que vieron fue hipnotizante, una manada de estos gigantes aerodinámicos dando vueltas lentamente y alimentándose en aguas cristalinas. No solo un individuo, sino un grupo. Estas ballenas zumban a frecuencias ultra bajas y se cree que viven en pequeñas unidades familiares, lejos de las rutas de navegación y la actividad humana. Su redescubrimiento no solo agregó una especie al mapa, sino que recordó a los investigadores que incluso los gigantes pueden desaparecer en un océano azul, sin ser vistos hasta que alguien los vea perfectamente. Grande, de colores brillantes e inconfundiblemente prehistórico, el tacaje de la isla sur se creía extinto en 1898. Originario de las escarpadas praderas alpinas de Nueva Zelanda, había sido víctima de la caza y depredadores introducidos. Durante más de 50 años se le dio por desaparecido, hasta 1948, cuando una pequeña expedición a las remotas montañas Murchison lo cambió todo. Allí, en un valle oculto que nadie esperaba encontrar, los investigadores lo vieron. Un ave de casi 60 centímetros de altura, con plumas de color azul intenso y verde y un pico rojo brillante. Se movía lentamente con patas pesadas, inconfundiblemente real. El tacaje había sobrevivido. Desde entonces se ha convertido en una de las historias de conservación más icónicas de Nueva Zelanda. Los programas de cría, los santuarios libres de depredadores y los esfuerzos de reubicación han ayudado a reconstruir su población de menos de 200 aves a más de 500. Puede que aún parezca poco, pero para un ave que una vez desapareció del mundo, es un regreso que vale la pena celebrar. Los tacaje no vuelan, caminan, pastan como ovejas y crían a sus crías con feroz devoción. Son de movimientos lentos, pero llenos de personalidad, como los desvalidos, hermosos y torpes de la naturaleza. Y gracias a décadas de cuidadosa conservación, han dejado atrás el mito y han regresado a las tierras altas. Desde las profundidades oceánicas hasta las islas volcánicas, estas criaturas desafiaron la extinción y regresaron del abismo. Cada redescubrimiento es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos, y algunos de los animales más raros de la Tierra están ahí fuera, vivos, sobreviviendo y reescribiendo lo que creíamos saber. Eso es todo. ¿Cuál de estos regresos de animales te impactó más? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.